Bienvenidos, vamos a continuar trabajando con las potencias y el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar las propiedades de estas que tienen que ver con la igualdad de exponentes. Específicamente estamos hablando de la multiplicación de potencias de igual exponente y la división de potencias de igual exponente. Las potencias de igual exponente, entonces vamos a encontrarnos primero con la multiplicación. Antes de deducir cuál es la propiedad, lo que hacemos es utilizar lo que tenemos como herramienta hasta el momento. Y lo que tenemos como herramienta es el concepto de potencia, cómo se calcula su desarrollo, su valor y algunas propiedades básicas. Por ejemplo, 2 elevado a 3 y 5 elevado a 3. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si no conocemos todavía la propiedad, deberíamos desarrollar. Entonces esto es 2 por 2 por 2, 3 factores. Y lo multiplicamos por 5 por 5 por 5, 3 factores. Ahora nos vamos a ir a recordar las propiedades de la multiplicación. Recuerden que una potencia es una multiplicación iterada donde uno de los factores se repite. Por lo tanto, puedo utilizar todo lo que yo sé sobre las propiedades de la multiplicación. Dentro de las propiedades de la multiplicación están las propiedades conmutativa y asociativa, que me permiten mover de lugar y agrupar convenientemente. Entonces, como tengo 3 factores 2 y 3 factores 5, lo que voy a hacer es agrupar convenientemente un 2 por un 5. Y al agrupar el 2 por el 5, va a ocurrir que ese factor nuevo, que yo le llamo 2 por 5, se va a repetir 3 veces, es decir, 3 factores. Y esto yo lo puedo escribir como potencia escribiendo 2 por 5 elevado a 3, porque son 3 los factores. Y eso se calcula, 2 por 5 son 10, 10 elevado a 3, y ahí podría calcular su valor, pero por ahí, por ahora estamos bien. De aquí deducimos la propiedad. ¿Cuál es la gracia de las propiedades? Que nos permiten ahorrar tiempo y espacio al resolver. Entonces, no necesito hacer todo el procedimiento anterior, sino que solamente tengo que deducir la última parte, es decir, irme a esta sección de acá y con eso tener claro qué es lo que me sirve y qué no. Entonces, cuando yo tengo multiplicación de potencias de igual exponente, mantenemos el exponente y multiplicamos las bases. En este caso lo hicimos con 2 potencias, pero podríamos tener, recuerden que la multiplicación puede tener muchos factores, por lo tanto lo que hacemos es agrupar de acuerdo con forma conveniente a esos factores. Menos 3 elevado a 2 y menos 2 elevado a 2, entonces lo que hacemos es menos 3 por menos 3, 2 factores, y menos 2 por menos 2 son 2 factores. Agrupamos convenientemente entonces un menos 3 por un menos 2 y me queda menos 3 por menos 2, 2 factores, lo que implica menos 3 por menos 2 todo elevado al cuadrado, elevado a 2. Resolvemos, menos por menos me da más y 3 por 2 son 6, 6 al cuadrado. Hasta ahí está bien, podría calcular el valor, pero va a depender de las indicaciones que tenga en mi ejercicio. Acá tenemos 3 factores. Recuerda que debes pausar el video para intentar resolver el ejercicio y una vez que lo tengas resuelto, reanudas la grabación del video y de tal forma que puedes revisar tus resultados. Normalmente en los ejercicios no nos vamos a encontrar como ahora que estamos estudiando específicamente una o dos propiedades. Por lo general vamos a tener ejercicios diversos y tenemos que elegir qué propiedad es la que es conveniente para nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es entender que no tenemos propiedad para la suma y no tenemos propiedad para la resta, por lo tanto la mayoría de las propiedades son para la multiplicación o la división. Y en la multiplicación tengo dos opciones, igual base o igual exponente. Entonces tengo que identificar cuál de esas propiedades puedo usar. Si ninguna de las propiedades se adapta, lo que hay que hacer es calcular desarrollo y tratar de ir viendo qué se puede agrupar, qué se puede simplificar y ese tipo de cosas. En este caso, evidentemente, lo que se repite es el exponente. Por lo tanto, como dijimos antes, se mantiene el exponente, entonces se mantiene el 5, y se multiplican las bases, 4 por 6 por 2.
Resolvemos y me queda 48 elevado a 5. Esta es la respuesta final, salvo que en nuestra guía o en nuestro texto o en alguna parte nos pidan específicamente el calcular el desarrollo y calcular el valor. Pero en este caso, hasta ahí, como potencia está correcto. Si nos lo pidieran, lo tendríamos que hacer y nos daría 254.803.968. Con las fracciones ocurre lo mismo, pero aquí tenemos que utilizar todas nuestras herramientas que tenemos de antemano y nuestros conocimientos previos. Por lo tanto, si tengo multiplicación de fracciones, tengo que acordarme de cómo se resuelve la multiplicación de fracciones. Entonces, todo eso tengo que tenerlo como súper claro. Ya, mantenemos el exponente, es decir, mantenemos el 8 y multiplicamos las bases, 4 quintos por 15 octavos. Simplificamos lo que se pueda simplificar. Evidentemente, el 5 y el 15 se pueden simplificar porque están en la tabla del 5. Y el 4 y el 8 se pueden simplificar porque están en la tabla del 4. Entonces, por reglas de divisibilidad, me quedaría 4 por 1, 4, y 4 por 2 son 8. 5 por 1, 5, y 5 por 3, 15. Recuerden que en la multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 3, 3, y 1 por 2, 2, por lo tanto me quedaría 3 medios elevado a 8. Lo que me daría 3 elevado a 8 y 2 elevado a 8 al hacer el cálculo, y si me pidieran el valor sería 6.561, 256 avos. Recuerden que va a depender mucho de la instrucción de nuestro ejercicio. Si nuestro ejercicio no dice más, se puede calcular como una única potencia. En general, entonces, nuestra propiedad dice que si tengo multiplicación de potencias de igual base de distintos exponentes, se mantiene el exponente y se multiplican las bases. Por ejemplo, 4 elevado a 3 por 5 elevado a 3 sería 4 por 5 y todo elevado a 3. 4 por 5, 20. 20 al cubo. Como lo dijimos antes, se conserva el exponente común y se multiplican las bases. Realizamos los siguientes ejercicios. Recuerda pausar el video y reanudar una vez que los tengas terminados. Identificamos la propiedad que nos sirve, tenemos cuidado con los signos y si tenemos multiplicación de fracciones y decimales, a recordar que podemos transformar todo a fracción o todo a decimal dependiendo del ejercicio. En el primer caso conservamos el 4 como exponente y multiplicamos 2 por 5 por 3, lo cual nos daría 30 elevado a 4 o 30 a la cuarta. Recuerden que tiene dos formas de leerse la potencia. En el segundo caso, mantenemos el 8 como exponente y multiplicamos menos 2 por menos 3 por menos 7. Recordamos las reglas de signos, menos por menos me da más, y más por menos me da menos, por lo tanto me tiene que dar negativo la base, y multiplico 2 por 3 son 6, y 6 por 7 son 42. Menos 42 entonces elevado a 8. Mantenemos el exponente 6 y multiplicamos las bases, pero recuerden que el 1,5 se puede escribir como 15 décimos y se podría simplificar, o lo dejamos como 15 décimos y simplificamos una vez que tengamos todo junto. Identificamos qué números se pueden simplificar con cuáles y cuál es la tabla que está involucrada. Evidentemente puedo simplificar, por ejemplo, el 20 y el 10, porque ambos están en la tabla del 10, o la regla de divisibilidad del 10 terminan ambos en 0. Puedo simplificar el 5 y el 15, o el 12 y el 15. El 5 y el 15 lo puedo simplificar por 5, o el 12 y el 15 lo puedo simplificar por 3 y después ver si se puede por algo más. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso voy a simplificar el 20 y el 10, lo voy a simplificar por 10, me va a quedar 1 y 2. Voy a simplificar el 5 y el 15 por 5, me quedaría 1 y 3. Y el 2 y el 12, que me quedarían 1 y 6. Hasta ahí está bien. Si alguien observa que se puede simplificar algo más, puede simplificar o puede anotar la multiplicación y después darse cuenta que se puede simplificar algo más. De hecho, aquí se puede simplificar el 2 por el 6 y me queda 1 y 3, y el 3 que queda de resultado con el 3 de arriba me quedaría 1 y 1. Entonces, en ese caso, vamos a tener que me va a quedar 1 por 1 por 1 en el numerador y 1 por 1 por 1 en el denominador.
Si no me doy cuenta de esa simplificación, multiplico 1 por 2 por 3 me da 6, y 1 por 6 por 1 me da 6, y 6 dividido en 6 también me da el mismo resultado, me da 1 elevado a 6. Y por propiedades de las potencias, 1 elevado a 6 es 1. Tenemos que usar la propiedad porque ya la tenemos como antecedente cuando vimos las propiedades básicas al analizar el concepto de potencia, el desarrollo y el cálculo de su valor. División de potencias de igual exponente. Igual que antes, primero vamos a deducir la propiedad. Una vez que deducimos la propiedad, nos dedicamos a resolver. 10 elevado a 4 dividido en 5 elevado a 4, eso es lo mismo que escribirlo en forma de fracción, 10 elevado a 4 partido por 5 elevado a 4. Desarrollo los factores, 10 por 10 por 10 por 10, y desarrollo el factor 5 por 5 por 5 por 5, ambos 4 factores, y lo que hacemos es agrupar convenientemente. Entonces voy a agrupar un 10 y un 5, y me va a quedar así. 10 quintos por 10 quintos por 10 quintos por 10 quintos, 4 factores, lo que implica que es 10 quintos elevado a 4. De aquí deducimos la propiedad. Cuando tengo división de potencias de igual exponente, divido las bases y mantengo el exponente, y es más fácil calcular su desarrollo. De hecho, si yo hubiera tenido que resolver esto y después tenía que dividir y hacer todo el cálculo para encontrar el resultado, nos hubiéramos quedado arriba con 10 elevado a 4, que serían 10.000, un 1 y 4 ceros, y un 5 elevado a 4, que son 625. Entonces hubiéramos tenido que dividir 10.000 dividido en 625. Y por lo general ese tipo de cálculos son un poquito más complejos. En cambio acá es mucho más fácil porque lo que hacemos es, como dividimos las bases, 10 dividido en 5 y todo elevado a 4, 10 dividido en 5 es 2. Y 2 elevado a 4 es 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, y 8 por 2 son 16. Y el cálculo es mucho más fácil que si lo hubiera hecho con 10.000 dividido en 625. ¿Se entiende? Esa es la gracia de las propiedades. Y lo otro es que dependiendo de lo que nos pide el ejercicio, muchas veces nos pide solo escribir como una única potencia y no nos pide calcular su valor. En el siguiente ejercicio aplicamos la propiedad, entonces. ¿Qué me dice la propiedad? Que si yo tengo igual exponente, en la división divido las bases, divido 30 dividido en 6, y todo eso lo elevo a 9. Y ahí anoto la potencia. En este caso es un poquito más engorroso encontrar su valor. Recuerden que ya 5 elevado a 4 era 625 y tenemos que continuar multiplicando hasta que lleguemos a los 9 factores. Pues lo mismo es que se indica que por lo general lo que se solicita es dejar expresado como una única potencia. Cuando está escrito como fracción también es lo mismo, se dividen las bases y se mantiene el exponente, y acá evidentemente podemos simplificar. Si no sé de inmediato cuál es la regla de divisibilidad que tengo que ocupar o cuál es la división exacta, en caso de que sepa que el 16 por algo me da 48, puedo empezar con las divisiones con la regla de divisibilidad más simple. Ambos son pares, entonces yo puedo simplificar por 2. Si el resultado es par, puedo simplificar por 2, y así sucesivamente hasta que me quede un número que yo conozca. Evidentemente, yo no me sé la tabla del 16 de memoria para saber que 16 por 3 me da 48. Entonces yo pruebo, por ejemplo, dividiendo por 2 y me da 24 y 8, y yo ya me sé la tabla del 8 y sé que el 8 y el 24 están en la tabla y podría terminar de simplificar más rápido. O sigo simplificando por 2 hasta llegar al mismo resultado. Y en este caso, como dijimos, era 3 elevado a 7. En general, en la división de potencias de igual exponente, lo que hacemos es dividir las bases y mantener el exponente. Recuerden que se puede escribir como división o se puede escribir como fracción y hacer exactamente lo mismo. Esta propiedad es muy importante porque nos ayuda tanto a leerla de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, nos ayuda a resolver nuestros ejercicios. Pero también en el futuro, pensando cuando estemos un poquito más grandes y llevemos un poquito más de trabajo, esta misma propiedad, que está analizada desde el punto de vista de las potencias, se explica también cuando hablamos de las raíces. Porque, como vamos a ver más adelante, las raíces son potencias de exponente fraccionario. Entonces, todas las propiedades de las potencias que conocemos se pueden utilizar en nuestro estudio posterior de raíces cuando estamos en primero o segundo medio. Y también en segundo medio vamos a utilizar o recordar estas propiedades de las potencias para el cálculo de los logaritmos, porque los logaritmos son
una parte especial que estudia los exponentes. Entonces, todo lo que sabemos de las potencias y análisis de sus exponentes lo utilizamos después para los logaritmos. Cuando uno comprende la importancia y las propiedades de las potencias y su sentido en el futuro, y para qué la voy a ocupar y cómo la voy a usar y cómo me va a ahorrar tiempo y espacio, nos queda un poquito más grabado y eso nos ayuda para poder estar mejor preparados para resolver los ejercicios. De hecho, con solo saber propiedades de las potencias y conocer la propiedad de exponente fraccionario, uno podría estar en condiciones de resolver incluso ejercicios de los niveles superiores como segundo medio, pero no con las propiedades propiamente de las raíces que estudian nuestros compañeros de los niveles más altos, sino que lo podemos hacer utilizando las propiedades de las potencias y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, como dijimos, se conserva el exponente común y se dividen las bases. Realizamos los ejercicios. Pausa el video para realizar los ejercicios y reanuda la reproducción del mismo una vez que los tengas listos. Tener cuidado porque ahora los ejercicios van a empezar a mezclar de todo un poco. Entonces tengo que ver qué propiedad es la que ocupo, en qué pasos tengo que hacerlo, y siempre dejar expresado como una única potencia. En este caso, en la primera, tenemos división de potencias de igual exponente. Vamos agrupando. Recuerden que en la división o por orden de operatoria se agrupa de izquierda a derecha. División y multiplicación están en el mismo orden jerárquico. Por lo tanto, la decisión de cuál va primero y cuál va después, de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, calculamos 12 dividido en 2 y todo al cubo. 12 dividido en 2 es 6, por lo tanto 6 al cubo. Y 6 al cubo dividido por 3 al cubo se divide las bases y se conserva el exponente. Me daría 2 al cubo y eso es 8, pero hasta 2 al cubo estaría correcto. En el siguiente ejercicio tenemos 40 dividido en 4, eso me da 10 elevado a 8, y abajo tengo multiplicación de potencias de igual exponente, por lo tanto multiplico las bases, 5 por 2 me da 10, y mantengo el exponente. Ahora, en este nuevo resultado tengo una división de potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes, 8 menos 2 son 6. Y por último, tenemos 45 elevado a 9 por 45 elevado a 10, se conserva la base, que es porque aquí tengo igual base, ahí hay que tener cuidado de no mezclar las propiedades, aquí la igualdad es de base, por lo tanto mantengo la base y sumo los exponentes, 45 elevado a 19, abajo pasa lo mismo, 5 elevado a 12 por 5 elevado a 7, mantengo el 5 porque lo que es común es la base. Entonces me queda 5 elevado a 12 más 7, que es 19. Y ahora sí utilizo propiedad de división de potencias de igual exponente, porque ahora sí son iguales los exponentes y son distintas las bases. Divido las bases, 45 dividido en 5, eso es 9, y 9 elevado a 19 porque mantengo el exponente. Espero que con esto les haya quedado mucho más claro, que comprendamos lo que estamos trabajando y que de esta forma podamos ir utilizando nuestras propiedades para resolver diferentes tipos de ejercicios. Y como lo dijimos en una parte del video, estas propiedades después nos van a servir para los cursos superiores, tanto para el cálculo de raíces como para los logaritmos. Que tengan una hermosa jornada.